Amigos que nos siguen en redes sociales, muchas gracias por seguir este programa de Fauna Política. Hoy vamos a hablar precisamente de lo que acaban de hacer los diputados del Congreso del Estado, que es eliminar el fuero constitucional que tienen los diputados. Mucha gente dice, qué bueno que le quitaron el fuero a los diputados, qué bueno que ya no van a ser arbitrarios y prepotentes, qué bueno que no van a tener fuero los magistrados, qué bueno que no van a tener fuero estos legisladores que se van a dormir al Congreso de la Unión. Bueno, déjenme decirles que muy en breve, pero muy en breve, finalmente se va a modificar la Constitución del Estado de Puebla, y con esto vamos a llevar a cabo una transformación de la vida política. No lo estamos viendo aún, pero va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Que el primer legislador, sin duda, el primer diputado que va a pisar la cárcel siendo diputado, es sin duda nuestro expresidente municipal de San Pedro Cholula. ¿Por qué? Pues porque precisamente al no tener fuero, pues se le puede perseguir, y en este caso la gente que no es muy afecta a su causa, pues va a decir qué bueno que lo hicieron. Pues no es tanto si esta persona pisa o no la cárcel, pero va a ser posiblemente la primera víctima que ocurra, y que sea como un ejemplo y escarmiento de lo que puede ocurrir en este caso y en este estado, de aquellos que pues se manifiesten en contra, o en su caso la persecución de un delito que hubiere cometido y que se le pueda comprobar. Esto es cuestión de las autoridades, no lo digo yo, no por temor, simplemente porque no soy la autoridad investigadora. Pero se habla de una riqueza incalculable, bueno, sí calculable, de 156 millones, 151, en fin, cantidades más, cantidades menos, pero que tienen que ver con una indagatoria que las autoridades tienen que realizar para que este individuo, este diputado, llegue a la cárcel, y que no va a requerir del desafuero constitucional. En esos casos, en los casos de abuso, en el caso de delitos de este tipo, bueno, es lógico que el desafuero, en este caso el perder el fuero constitucional, es una ventaja. Pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a pensar que un diputado que cumple, que trabaja, que es honesto, que no roba, que no aprovecha el puesto para enriquecerse, que hace las cosas como deben ser, que no ofende a sus compañeras diputadas porque es misógino, o una persona honesta, un legislador que trabaje. ¿Qué pasa cuando se enfrenta al poder? Lo único que puede detener y garantizar la soberanía del pueblo en la Cámara es el fuero constitucional, que ya no va a tener. ¿Por qué? Porque cuando no le convenga a la autoridad, podrá pues fincarle algún delito y encarcelarlo. Podrá, en este caso, motivar su persecución, sea buena o sea mala, porque el que tiene la fuerza de la policía, de encarcelamiento, pues es el poder ejecutivo a través de una fiscalía que se supone que es independiente, pero todos sabemos que no es así. En este país donde la corrupción es imperante, es constante, es increíble lo que está ocurriendo de actos de corrupción, y no dudamos de que algunos gobernantes, lejos de ser honestos, sean corruptos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un diputado no tenga ya el fuero constitucional y sea perseguido por manifestar sus ideas? Yo les voy a platicar sobre una iniciativa que yo presenté en el 2002, en junio. La iniciativa está fechada el 26 de junio, pero fue presentada el 16 de junio, y que pueden consultar en internet, en el cual solicité que el Congreso del Estado, en uno de sus muros, fuera colocado con letras de oro el nombre de Belisario Domínguez, un senador de la República que fue asesinado en la época de Victoriano Huerta, cuando era presidente, y que precisamente el 7 de octubre de aquella época fue asesinado. Este hombre fue senador de la República y fue asesinado el 7 de octubre de 1913, cuando se le ocurrió
precisamente hablar en contra del usurpador Victoriano Huerta. En esa época, precisamente, siendo senador de la República, alertó en un fabuloso discurso, alertó precisamente a los senadores y se alarmó por el cual un usurpador que había prometido apaciguar al pueblo estaba llenando el país de muertos. Había en este caso persecución y precisamente un amigo de él pues le recomendó que no lo hiciera, pero no hizo caso y el senador mártir, como se le llama, finalmente sucumbió a el asesinato, en este caso cruel. Desnudo, fue abandonado en un cementerio, lo encontraron después precisamente, le cortaron la lengua y esa lengua se la llevaron de trofeo en un frasco con alcohol al usurpador Huerta. ¿Quién se la cortó? Un enemigo, un adversario, un colega, un médico que después fue exonerado y dicho que no lo había hecho, pero finalmente la historia así lo registra. Este senador mártir, Belisario Domínguez, que por iniciativa mía ocupa un lugar en el Congreso del Estado, pues cuando era diputado hice la iniciativa y mis amigos, mis compañeros de legislatura tuvieron a bien apoyarme para que fuera posible colocar su nombre como un ejemplo de la libertad de prensa, de la expresión libre y sobre todo de la soberanía popular que reside en el pueblo, pero se representa a través del poder legislativo. Bueno, el fuero constitucional hablaba hasta hace poco de que ningún diputado puede ser reconvenido por la expresión de sus ideas. El fuero constitucional no le da, en este caso, la facultad de ser un delincuente. Por eso se malinterpreta, por pecadores pagan los justos. El hecho de que se haya eliminado el fuero como un pretexto de aquellos que hacen mal uso de precisamente de esta protección que daba la Constitución local y la federal, pues va a quedar precisamente en el tinglado. No sabemos qué tipo de diputados, si así los diputados actuales son serviles, siervos del poder ejecutivo y del anterior poder ejecutivo vía no las amenazas, sino el dinero, la corrupción, las componendas. Imagínense ustedes ahora que pues pueden ser perseguidos, intimidados en su actividad legislativa. Esperemos que no sea así. Por lo pronto puedo agregar el primer espécimen o el primer diputado que puede sufrir un encarcelamiento siendo diputado aún es precisamente nuestro expresidente municipal de San Pedro Cholula. Y bueno, esperemos que sea por causas justas, que sean por causas verdaderas y no sea una persecución política. Esperemos, eso lo dejamos a la duda porque, lo repito, la persecución de los delitos corresponde a la autoridad competente y en este caso, si no existen componendas, acuerdos políticos y cosas de esas, pues sin duda les será aplicada la ley. Bueno, hasta la próxima, amigos, y síganme en redes sociales. Soy Rodolfo Herrera Charoet, Fauna Política.